Bueno, acaba de iniciar la grabación de este nuevo encuentro sincrónico. Gracias por estar ahí presentes. Bueno, hoy tengo un tema importante para notificarles. Resulta que en la agenda y las fechas que se tenía estipulado, esta semana se supone que terminaba este módulo, pero hubo una corrección en las fechas y realmente el módulo termina la próxima semana. Aunque igual pues ya tenemos las notas, ya tenemos todo el proceso listo, oficialmente el curso termina la próxima semana. Es solo para tenerlo en cuenta. Entonces lo más probable es que dentro de 8 días nos veamos al menos media horita en el último encuentro, hagamos el cierre del módulo y entreguemos alguna información adicional. Bueno, un poco sobre la actividad 2 y la 3. Le retroalimenté ya la actividad 2. Espero que lo hayan visto, lo hayan observado. Por ahí he estado mirando y revisando lo que es la actividad 3. Pues aprovechemos, Jorge, me contás cómo te sentiste en la actividad 3. Bueno, profe, pues realmente fue un reto porque ya era un ejercicio un poco más a la realidad. Digamos que la retroalimentación que nos dio sobre la segunda actividad más la clase anterior sirvieron porque pues organicé mejor las ideas, hice un mejor trabajo, algo más estructurado sobre el tema del hash y pues cada paso lo fui ejecutando, obviamente amarrado de acuerdo a las correcciones de la actividad número 2. Entonces, pues lo hice esperando pues acertar y pues obviamente hicimos trabajo en equipo, ya que pues digamos que los compañeros hay unos que saben más, otros que tienen ideas, entonces estuvimos entre todos trabajando juntos sobre cómo entender mejor la información, cómo leer mejor la evidencia y no desviarnos del objetivo, como el profesor nos decía al comienzo. Entonces estuvimos siempre trabajando en función del objetivo, obviamente pues un poco de todo, pues un poco de imágenes que lo hacían a uno como que salir del objetivo, ¿sí? Porque pues eran imágenes un poco obscenas. Pero bueno, igual eso sirvió porque nos llevó a más cosas, a explorar la herramienta y a descubrir que pues los errores que cometimos en la segunda, producto del desconocimiento de la tercera, pues tratamos de corregirlos. Ok, Y pues no sé, profe, ya el tema es el criterio como profe, ya usted nos dirá. Pero ok. sí, ahí casi nos desviamos del objetivo. Sí, bueno, el caso de estudio, se pedía pues realmente evidenciar si existe o no algún posible delito, cualquiera que sea. Hay una, digámoslo así, una presunción al inicio, y son los temas de drogas que se pueden estar moviendo alrededor de. Entonces, la estrategia era, pues si ya hay esa presunción, si ya ese indicio, pues al confiscar los logs de esta máquina, de este personaje, hay evidencia que siga demostrando o no lo que está sucediendo, ¿cierto? Ese era como el objetivo, y intentar encontrar o buscar si existía alguna otra evidencia de algún otro delito, por ahí cualquiera que sea, cualquier cosa rara. Mm, es claro que sí, habían imágenes, obviamente de navegación, de contenido para adulto y de todo eso, pero eso es una realidad que cuando se confiscan equipos de cómputo, cuando se confiscan elementos probatorios, pues se encuentra de todo. Aquí lo importante, justo lo que dijiste, sí es, ¿y cuál es el objetivo de la búsqueda? No podemos desviar la investigación o desviar cualquier elemento que veamos porque nos parece interesante, porque creemos que por ahí va el tema. De hecho, el caso tenía también su suspicacia para a ver si se desviaban o no de los objetivos primarios sobre la investigación forense. Veo que Luis se conectó. Luis, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, profe y compañeros. Bien, gracias a Dios. Ok, le estaba preguntando a Jorge que cómo se sintió con la tercera actividad, cómo vio el tema y cómo lo abordó. Entonces estábamos pues hablando sobre eso. ¿Nos querés compartir vos cómo viste esa tercera actividad? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué más, compañeros, nuevamente? Pues la actividad tenía bastante contenido. Al principio verifiqué que muchas veces las investigaciones pueden tornarse distorsionadas en cuanto a eso, de que la primera hipótesis que uno se plantea es voy a buscar o voy por este objetivo, pero al momento de encontrarse en detalle con la investigación voy a encontrar ciertos elementos que posiblemente uno no los iba a tener en cuenta. Recuerdo que usted nos comentó muy bien de verificar sobre la venta de este tipo de sustancias y si en realidad se estaba dando desde una plataforma web o desde qué punto se estaba efectuando. Y observé que había cierto contenido para adultos que también jugó un papel muy importante. Tuve muy presente las fechas, algo muy fundamental, verificar que ciertas fechas y en cierto año, cierto mes, cuáles fueron las actividades o cuáles fueron esas acciones que más sobresalieron y, y fue bastante interesante en general, muy completa. Ok, perfecto. Gracias ahí por la apreciación. Sí, el caso realmente, aunque intenté colocar un grupo de evidencias que ustedes lograran pues identificar y todo eso, pues es claro que cuando uno tiene un análisis post-mortem y se enfrenta a un disco duro, pues estamos hablando de un disco de 500 gigas, un tera o más, pues aquí solamente son unos meguitas de unos temporales y todo eso. Es un ejercicio pues, aunque hace parte de los temas prácticos empresariales y esa es la vida diaria, también lo quise poner desde un punto de vista académico. Pues imagínense ustedes analizando un tera de disco duro, enfrentado a dos problemas: uno, cuánto tiempo me demoro para bajarlo, y dos, cuánto tiempo para analizarlo. Pero la realidad es esa, la realidad es que cuando uno tiene un disco duro, una memoria o cualquier cosa de esas, y necesita hacer un análisis forense porque está buscando algo, el tema es de tiempo y no perderse como tal de los objetivos planteados como tal. Veo que Gina se ha conectado. ¿Cómo estás, Gina? Ok. Gina, estábamos comentando que cómo les había ido con esa tercera actividad y cómo se habían sentido. Entonces estábamos reflexionando sobre ese tema. Aprovecho para nuevamente contarles que de acuerdo a la programación de este curso, mmm, suponía que este curso terminaba esta semana, pero por una corrección desde la coordinación, el curso oficial termina la próxima semana. O sea, el 18 de mayo termina el curso. Sin embargo, pues ya nosotros tenemos las actividades listas, tenemos todo el programa listo. Lo más probable, claro está, es que dentro de 8 días nos encontremos así a media horita para hacer una revisión, una retrospectiva de todo lo que se tuvo, todo lo que se vivió y darle cierre como tal. Entonces vamos a tener una última sesión la próxima semana para que lo tengan en cuenta y nos podamos conectar aunque sea media horita y hacer esa revisión. Profe, una consulta, ¿es posible, no sé, si el profe nos pudiera hacer como una demostración con otra herramienta que nos pueda ser útil y que pues obviamente sea free por cuestiones del entorno laboral, que pues usted nos pueda guiar un ejemplo, otro diferente, digamos que para poder nosotros tener como un argumento más y sólido a la hora de desempeñarnos en un trabajo o en un área específica sobre informática forense. Válido, déjame, yo busco alguna otra herramienta, puede ser con la distribución Kaine
o la distribución Hillis, que tenga un... Yo sé que ellos tienen otros módulos sobre informática forense, aunque la herramienta maestra fría es Autopsy. Esa es la herramienta pues líder en esos temas. Pero déjame, yo busco y yo reviso de pronto un caso anterior de otro módulo de informática forense que dicté y miramos cómo se podría abordar. Déjenme, yo reviso y dentro de 8 días, si algo, claro, hacemos un demo que sea de esa media horita y les cuento parte del proceso. ¿Les parece? Perfecto, profe, muchas gracias. Listo. Hoy les tengo un tema asociado a la cadena de custodia. Un tema bien interesante que lo hemos venido hablando durante todo el proceso y la importancia que es el resguardo de la evidencia digital. Es fundamental el tema. Entonces, dentro de los temas de cadena de custodia, eh, partimos desde el proceso mismo de incidente de seguridad. ¿Por qué? Eh, Cuando yo tengo o cuando necesito hacer o ejecutar un proceso de informática forense, es porque hubo un incidente de seguridad, o sea, ya pasó, no tengo nada que hacer, sino que me toca investigarlo. Por consiguiente, el tema de informática forense se pone al final de la cadena de los temas de seguridad. Al principio está la detección, la identificación, el control y todo lo que hay alrededor de un incidente de seguridad. Y desde que inicia el proceso o desde la identificación misma del incidente de seguridad, hay que aplicar los procesos y los protocolos propios para el manejo de la evidencia digital, porque eso nos va a permitir en un futuro apoyarnos en lo que es la informática forense o apoyarnos en un informe no necesariamente pericial, puede ser un informe de seguridad o administrativo, pero tenemos toda la evidencia suficiente y necesaria para tomar alguna conclusión. Los temas de la investigación forense se remonta mucho más es a los temas técnicos, mucho del bit y el byte, para poder obtener información que normalmente no se ve en los sistemas. Pero cuando yo tengo un manejo de evidencia o tengo unos procedimientos propios para el manejo de la evidencia, eso nos va a ayudar mucho en la gestión de los eventos de seguridad. Ahora, la cadena de custodia, pues son una serie de procedimientos que buscan al final del día, pues darle integridad a todo eso que suponemos que es evidencia digital. O sea, todo aquello que logra demostrar o no un hecho, punible o no, cualquiera que sea, porque no necesariamente es un hecho legal, un hecho de fiscalía, un hecho de contraloría, sino que puede ser una evidencia sobre un proceso administrativo o disciplinario dentro de una organización y no va a la justicia como tal. En cualquiera de los casos es que esa información pues sea íntegra, que al final yo me pueda devolver y pueda de una u otra manera demostrar que la información no fue modificada, no fue modificada en el tiempo. Y de ahí siempre, digamos, lo que sale el ejemplo de lo que fue hace un tiempo atrás, hace mucho tiempo, el computador de Raúl Reyes. Seguramente ustedes lo recordarán. Cuando se retira o cuando se obtiene el computador de este personaje, dentro del proceso de evidencia digital se cometen una serie de errores. Y pues el principal es que encienden el equipo. Entonces, al encender el equipo, pues obviamente se modifica el timestamp, se modifica el acceso a disco, se modifica la hora del computador, o sea, se modifica todo. Eso no quiere decir que se modifiquen los archivos, pero sí se modifica el estado como tal del dispositivo. Entonces, de una u otra manera, ese dispositivo pudo haber sido alterado, o sea que no estaría sirviendo
como fuente de evidencia digital. Y eso es una problemática. El procedimiento debió haber sido pues llevarse el dispositivo hacia los laboratorios de informática forense, hacer una copia a bit de un sistema OFF y sobre la imagen empezar a recabar información sin encender el dispositivo. Ese debía haber sido el procedimiento. Pero seguramente los militares que estaban ahí pues desconocen todos esos procedimientos digitales y uno me imagino, pues yo no soy militar ni lo he sido, pero con el afán de encontrar información relevante, pues lo que primero que hago es prenderlo. Entonces hay un principio en la informática forense y es lo que esté apagado no lo vaya a prender y lo que está prendido no lo vaya a apagar. Porque es que si usted apaga lo que está prendido puede botar toda la información que hay en temporales. Y eso es grave. O si usted tiene un incidente de seguridad en línea, como es la actividad número 2, y usted lo primero que hace es apagar el equipo, pues entonces a usted se le va a empezar a borrar todos los registros temporales de modificación, de acceso y bueno, todo lo que hay ahí alrededor. Entonces la evidencia, pues es un procedimiento bien interesante. ¿Dónde puede haber evidencia digital? Cantidad de cosas. En sistemas de almacenamiento, todos los que usted quiera, todos los que usted se imagine, bueno, cualquier cantidad de cosas. Esto es pues como un listado más o menos de dónde puede haber. Lo que pasa es que un manual de evidencia digital es complicado porque tenemos mucha tecnología, mucho sistema de almacenamiento, entonces es bastante complicado pues saber dónde puede haber. Temas importantes e interesantes donde podemos recabar información. Entonces tenemos pues obviamente todos los sistemas de cómputo, en los dispositivos de comunicación cuando tenemos un sistema o un ataque en línea. Los teléfonos celulares hoy en día guardan cualquier cantidad de información. La SIM card, las bases de datos obviamente, aunque muy poco ya se utiliza el tema de las impresoras, pero también podría eventualmente haber ahí. Y estos últimos dos que son fundamentales cuando necesitamos recabar información ante eventos de seguridad, son todos los temas de temporales. Ustedes se pudieron dar cuenta en la actividad 3 que hay muchos temporales, por eso lograron recuperar información. Y es toda la información temporal que los exploradores guardan en los discos duros. Por eso a ustedes les permitió devolver información, verificar dónde está, o seguramente se encontraron con algún archivo por ahí eliminado que no pudieron recuperar. Y es obvio que no lo pueden recuperar porque lo que se entregó fue un archivo de evidencia, no se entregó el medio disco duro, donde sí se puede recuperar todo. Y están los sistemas de navegación, los DNS, los correos, cuando se cruzó un correo, cuándo vino, cuándo fue, direcciones y todo eso. Entonces hay mucha información en muchas partes que uno de una u otra manera pues puede recabar información. Ahora los temas de informática forense se están volcando mucho a los temas de IoT y es qué está sucediendo con el Internet de las cosas, qué información hay ahí relevante y cómo de una u otra manera pues podemos hacer investigación e informática forense en ese tipo de dispositivos. Entonces es un tema bien interesante. Tips generales para la recolección de evidencia. Entonces, si hay elementos magnéticos o electrónicos, el tema de la energía estática es importante. ¿Quién va a creer? Pero se han dañado memorias, se han dañado discos duros por la energía estática de una persona. Entonces ahí es fundamental pues hacer una descarga en un muro, en una barra, en cualquier parte para evitar que ese disco o esa memoria magnética pues sufra algún daño y se pierda la evidencia digital. Si en el sistema, hardware o plataforma se debe aislar, se tiene que retirar, pues entonces debe hacerse previo a la recolección de evidencia. Eso depende si es un análisis post-mortem o si está en línea. En la medida de lo posible, haga un registro fotográfico de los elementos
que usted va a marcar. Eso se llama embalaje. Usted va a marcar elementos, usted va a marcar un disco duro. Tómele una foto al disco duro antes de ponerlo en una bolsa antiestática. Y luego de eso, pues ahí sí, cúbralo, dele la vuelta, métalo en la bolsa, márquelo y vuelve y tómele una foto. Eso realmente apoya en el proceso de cómo se hizo el trabajo. Es un tema más de tranquilidad, de que me lo hice de manera limpia, la recolección de la evidencia. Entonces, en el embalaje, póngale un rótulo lo más completo y preciso. O sea, si es un disco duro que se va a retirar, ¿qué es ese disco duro? ¿Cuál es el serial? ¿De dónde se retiró? ¿A qué horas? Todo, absolutamente todo. Que no quede duda de dónde fue retirado el dispositivo. Ahora, si el evento de seguridad está en línea, entonces tenemos el print pantalla, las imágenes que podemos obtener. Hoy tenemos otro tipo de tecnología como son las cámaras en los celulares. Entonces podemos tomar las fotos de lo que está sucediendo, porque ahí de una u otra manera pues nos va a servir más tarde como evidencia si se pierde o cualquier cosa que pueda ocurrir. Los códigos hash son fundamentales, dentro del proceso eso es fundamental, porque de una u otra manera ese es el que al final del día me va a validar la integridad de lo que yo estoy obteniendo. Entonces esa integridad es lo que en el futuro, como no me va a cambiar en el tiempo, digamos que nos va a salvar en caso de que toque devolvernos a verificar o demostrar qué fue lo que sucedió. Importante, la versión y el programa, el nombre del programa, el código hash, porque no todos los códigos hash, de acuerdo a su algoritmo matemático, me genera el mismo número. Entonces, para evitar ese tipo de inconsistencias, es mejor simplemente utilizar siempre la misma herramienta. Para el resguardo de la evidencia, el almacén de evidencias, pues debería estar diseñado y debería estar de una manera pues que no se me dañe. Pues si la tengo en bolsas antiestáticas, en un ambiente cerrado, en un ambiente con buen aire acondicionado, con humedad relativa, que no me genere gotereo y todo eso. Bueno, son ambientes. Lo que pasa es que pues estos son tips ideales, pero en la realidad, cuando hay un grupo de seguridad que tiene que hacer una investigación forense, coge el disco duro y lo mete en el puesto de trabajo. Es que no tiene más. Pero bueno, hay que buscar el ideal, a ver si algún día tenemos un laboratorio de forense. Las fotos y los videos, sería lo ideal guardarlo en un CD-ROM o en un DVD. Entonces ustedes se preguntarán, y es que todavía existe eso, ¿y dónde nos vamos a conseguir eso? ¿Cuál es el tema ahí? Si ustedes lo guardan en una memoria, obviamente esa memoria es susceptible de que se pierda, se dañe, se borre, se altere por un malware. Imagínense donde eso les llegue un WannaCry. Hasta llegamos con la evidencia. A hoy, pues el CD-ROM y el DVD-ROM, pues no hay cómo le llegue un WannaCry, no hay cómo se dañe, por accidente no se puede eliminar, o sea, muchas cosas. Lo que pasa es que sí es complicado a veces conseguirse un portátil con un DVD o con un CD-ROM para poder guardar la evidencia. Lo que pasa es que al momento pues no hay donde más darle fiabilidad a ese tema. Entonces hay que buscar el mecanismo de que me dé integridad y que me dé disponibilidad en el tiempo. Entonces, para esta recolección de evidencia, las bolsas antiestáticas, si no hay bolsa antiestática, utilizar una bolsa de papel, pero evitar en cualquier caso utilizar una bolsa plástica, porque la bolsa plástica es guarda estática. Entonces esa es la que nos va a dañar el disco duro. Rotular, ponerle un número de caso, ponerle todo lo que hablamos ahora, fecha, hora, requerimiento del incidente, quién lo hizo, todo lo que esté alrededor. Crear formatos de documentación si necesitamos un proceso de campo
Ah, no, es que estamos en otra área, estamos en nuestra empresa y por alguna razón pues nos llamaron porque necesitaban hacer ahí una investigación cortica de forense y llegamos a otra área de la compañía y no tenemos en qué documentar. Entonces ahí es importante mantener un formato de recolección de evidencia y dentro de ese formato eh, letra muy legible. Sabemos que muchos no es que copiemos muy legible, o sea, no, nuestra letra no es un Arial 14, más bien es una de esas letras tipo China 8 que no lo entendemos sino nosotros. Entonces ahí hay que buscar cuál puede ser la mejor opción para escribir, que los números sean claros. Igual, hay personas que un 4 parece un 9, un 0 parece un 6, un 2 por alguna razón parece un 5, o sea, hay cosas de ese estilo y ustedes seguramente lo habrán vivido en eso, un 7 parece un 1 y un 1 parece un 7, o sea, son cosas extrañas, pero eso nos va a ayudar de una u otra manera pues a distinguir el rotulado de toda la información. Mm, Cuando el informe esté listo, pues que normalmente está a mano, eh, evitar los tachones, los borrones, porque eso no es bueno dentro del proceso. Imagínense ustedes están haciendo un análisis forense y necesitan retirar un disco duro, lo etiquetan y le ponen que el puesto de trabajo es el piso 2 en el costado no sé qué. Y ustedes se llevaron el disco duro, listo. Y por allá se dieron cuenta que no era ese puesto de trabajo. Ah, entonces ustedes cogen liquid paper y lo corrige. Ah, no, es que el puesto de trabajo no era el puesto 2 sino el puesto 5. Preocupante, porque entonces al final ¿cuál es el real? ¿El 2 o el 5? ¿Era el funcionario A o el funcionario B? O sea, genera dudas de dónde realmente se obtuvo la información. Y cuando se generan dudas y se está en un proceso disciplinario, administrativo o penal, pues ante la duda el beneficiado es el afectado, entonces nada hicimos. Entonces hay que ser bastante cuidadoso con el tema de las correcciones. Ahora, si es necesario corregir, hacer como hacen los libros y las revistas, el famoso fe de ratas, se tacha pero no se borra, se tacha y en una nota se hace la observación, se corrige el puesto de trabajo, el puesto de trabajo es el número 5 del piso 2, vuelve y se firma, se pone fecha para no repetir el formato, o sea, hay mecanismos. Aquí la recomendación es, si están haciendo ese tipo de cosas, no vayan a tachar ni vayan a borrar, porque eso genera obviamente bastante incomodidad. La hora, fecha y hora es fundamental. ¿Cuándo se recolectó? ¿En qué momento se hizo el tratamiento de esa evidencia? ¿Y cuál fue la fecha y la hora de la evidencia? No sé si ustedes, porque no he visto todos los trabajos, no sé si ustedes alcanzaron a colocar la fecha y la hora en la cual hicieron el informe forense de la actividad 3. No sé si ustedes capturaron la hora del computador o la hora legal del Instituto Nacional de Metrología, donde ustedes de una u otra manera den fe de que ese informe forense lo hicieron en una fecha posterior a la recolección de la evidencia o a lo que dice el disco duro. Entonces no sé pues si lograron hacer eso o evidenciar que realmente ustedes dijeron, ah no, eso lo hicimos el, qué sé yo, el 2 de mayo. ¿Y hay alguna evidencia que sí fue el 2 y no fue antes o fue después? Es importante en el procedimiento. Si vamos a recolectar evidencia, estos son comandos básicos en Linux, en Windows, de cómo obtener información, en los switches, en los routers, en todas partes. Entonces ahí el tema es, si yo estoy haciendo un tratamiento en línea, cuál es la fecha y hora en que yo obtuve la información y así obtengo la fecha y hora, tomo el pantallazo y sigo trabajando. Eso me demuestra que el sistema
y el informe es posterior a la confiscación del elemento y no anterior, porque si es anterior, entonces la suspicacia de que se modificó algún archivo. Más o menos así funciona el tema. Entonces todos los sistemas informáticos pues tienen un sistema y un gestor de hora y fecha que se puede simplemente obtener la información de ahí. El primero es la hora legal colombiana, que es pues como donde inicia esto, a esta hora y a este día pues hicimos el proceso como tal. No sé si hay preguntas hasta el momento. No, señor, de mi parte no, profe. Ok, perfecto. Entonces, ¿dónde encontramos información? En los registros de auditoría, en los logs, en los chats, en los programas de memoria, en los que están en la memoria. Eso es más que todo cuando tengo un incidente de seguridad y necesito hacer un análisis forense en línea. Digamos que el ejemplo es, hay un tema de robo de cajas menores o hay un tema de modificación de datos. Sí, voy a modificar la factura. Entonces alguien está haciendo una modificación de factura sin hacer la recolección respectiva. Simplemente está quitando algunos ceritos. O los escándalos, no sé si ustedes han escuchado muchas noticias en un tiempo atrás sobre los escándalos de la Dirección Nacional de Estupefacientes, que lo que hacían era eliminar o reducir los montos de confiscación de droga. Entonces, si a cualquiera le encontraban, qué sé yo, una tonelada, estamos hablando de 1000 kilos, por cierto dinero en temas de soborno, pues quitaban dos ceros. Entonces a lo último eso quedaba en 10 kilos. Y 10 kilos se paga con una fianza ahí cortica y sale. Y eso es los programas en memoria porque no quedan logs en la base de datos o no tenían los accesos a la base de datos, sino que se está haciendo en línea, entonces yo puedo obtener información de ese estilo. De las cámaras, de todo tipo de cámaras, de las cámaras de celulares, de las cámaras de videovigilancia, de cualquier tipo de cámaras. Los temporales y hay archivos de internet, de lo que hablamos ahora. Ustedes seguramente lograron resolver el caso es justo por, eso, por estos dos. Justo por estos dos. Ahí era donde estaba la evidencia, digámoslo así, un poco más relevante. Técnicas de esteganografía. La esteganografía es el arte de ocultar cosas en otra. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, yo puedo tener una imagen y dentro de esa imagen inyecto un documento Word, un Excel, un música, un punto .exe, cualquiera que sea. Entonces, en las técnicas anti-esteganografía podría eventualmente descubrir eso. Lo que pasa es que es un poco difícil porque toca entrar a la imagen, verificarla, saber si es un JPG, cuál es el encabezado y buscar un poquito más. Es un poco difícil. Las grabaciones telefónicas, los que hay en las redes, en los servidores, en los publicadores web, bueno, hay cualquier cantidad de información relevante dentro de los procesos de recolección de evidencia. Por eso ese tema, digamos que es un tema de tiempo, de paciencia, porque es posible que uno empiece a encontrar evidencia, y a lo último no es evidencia o a lo último me estoy desviando del caso, como hablábamos ahora. En la actividad 3 había mucha información que, que probablemente algunos dijeron, venga, no, aterricemos un poquito porque nos estamos desviando de este cuento y estamos perdiendo mucho tiempo y no estamos encontrando el tema. Es muy probable que se encuentren cosas de ese estilo en las investigaciones pues reales y a fondo. No sé si hay preguntas hasta aquí, muchachos. Vamos bien.
Ok, entonces miremos en la evidencia digital. Esto es un proceso que está en esta norma que hay abajo, en Handbook, sobre el manejo de evidencia digital. El tema ahí es cómo diseñar, cómo recolectar, cómo planear el tema de la evidencia digital. Entonces hay un tema importante. Lo primero que habla la norma es el diseño de la evidencia. Y es, ¿usted qué necesita? Cuando usted requiere demostrar un incidente de seguridad o un problema de ley o cualquiera que sea, ¿usted qué necesita? ¿Qué logs necesita activar? ¿Qué es lo que usted del sistema de información o del sistema informático requiere para hacer la recuperación de la información? Entonces aquí viene un tema interesante y es, uno, lo que necesito y dos, lo que puedo activar. Porque no todos los sistemas tienen la potestad de activar logs y hacer registros de auditoría. Entonces eso va a generar una problemática si yo quiero tener muchas cosas. Una vez yo diseño la evidencia, voy al tema de la producción. Y es que el sistema de referencia sí me está generando la evidencia. Entonces yo configuro una serie de logs. Por ejemplo, si la evidencia es tema de logs, voy a la base de datos y configuro en las tablas de auditoría de la base de datos los logs que yo necesito, de dónde se conecta, la dirección IP, la fecha, la hora, el login, el acceso y las actividades que hicieron. Debo ir a verificar si eso sí se está guardando. Debo verificar si el sistema sí está coordinado con los temas o con los protocolos de tiempo, temas de NTP. Porque nada me gano yo con una evidencia digital si el sistema local tiene la fecha equivocada, de un mes antes, un año antes, una hora antes. Entonces yo tengo que ir a verificar que ese sistema sí esté produciendo la evidencia respectiva. Cuando yo hago esa verificación, ya puedo tranquilamente empezar a hacer la recolección de evidencia, ejecutar todo el proceso respectivo que me permita a mí demostrar si existe o no o ese delito o ese evento de seguridad. Entonces hago toda una recolección. Luego de la recolección vamos al análisis de evidencia. Ahora sí, yo recolecté mucha información. Hay que empezar a analizarla. ¿Cuál es relevante? ¿Cuál no es relevante? ¿Cuál me sirve a mí para el caso? ¿Cuál realmente no me sirve? ¿Cuál está mala? ¿Cuál puede recuperar? ¿Cuál es, digámoslo así, esa prueba reina que yo necesito? En la actividad 3, el tema de la venta de droga. Uno dice, bueno, hay muchas imágenes de droga, puede que suponga o no un delito, pero hay una lista de posibles pedidos, puede que suponga o no un delito, y entonces empiezo a correlacionar cuál es la fecha. La fecha coincide con el informe de que presuntamente alguien está vendiendo algo. Si me empieza a coincidir, entonces yo empiezo a hacer la relación de que puede eventualmente existir evidencia que demuestre eso. ¿Qué fue esa persona? No lo sabemos. Lo que sí es que pudo haber evidencia que demostrara un posible delito. Ahora, ¿se pudo haber encontrado otro delito? Es probable. No recuerdo en la actividad 3 si uno de los objetivos era buscar si había otro delito. Yo la busco aquí rápidamente. A ver si lo puse o no. Okay. No, el tema está general, que demuestre o no un delito. Lo que pasa es que ahí había otro delito. Dentro de esa evidencia había otro delito. Y es el tema de pornografía infantil. Yo vi que algunos de los informes sí lo
al menos lo clasificaron. Un sitio web de muy mala reputación para temas de pornografía infantil. Y eso es un delito. No sé si los otros compañeros alcanzaron a ver o a demostrar ese delito. Entonces aquí está, análisis de evidencia digital. Luego de que yo tengo el análisis de la evidencia, voy para el reporte y la presentación. Determinar la relevancia, obviamente en los temas de las conclusiones. Ahora, si en el informe y en todo el proceso me di cuenta de que habían logs, había información, había otros elementos que realmente no estaban, que realmente no sirven y que los que sirven no estaban configurados, entonces yo vuelvo al paso 1, diseño de la evidencia digital, porque me di cuenta pues, que había que volver a rediseñar la evidencia, porque la que existía o la que se supone que yo creía buena, pues realmente no me está demostrando ni me está determinando relevancia. Entonces yo vuelvo al diseño de la evidencia digital y vuelvo e inicio el ciclo. Este es el ciclo de acuerdo a esta guía, que es bien interesante, sobre la recolección de evidencia digital. No sé si hay preguntas, compañeros. Este era el tema que les traía para el día de hoy, tema de evidencia digital y cadena de custodia. No sé si hay preguntas al respecto. No, profe, en mi caso no es pregunta, sino que pues comparando con lo que hay en una unidad donde trabajé anteriormente, una unidad militar, pues digamos que ahí el ciclo está mucho, lo que hacemos, lo que hace la unidad militar, porque lo que hacemos únicamente es hacer la imagen y empezar a recuperar información para entregarla a los analistas de inteligencia. Quiere decir que el demostrar un delito como que se desvía mucho porque pues la información no se analiza en su totalidad y como bien lo dijo usted en un momento, las personas no tienen el nivel de conocimiento adecuado para poder interpretarlo. Caso concreto, pues a mí me pasó, entonces sí observo es que como que no hacemos el trabajo como debe ser ni alineados a estándares internacionales, sino como muy pues a lo práctico, a lo normal, a lo que uno medianamente da. Entonces eso es lo que observo y pues es lo que me retroalimento. Perfecto, muchas gracias. Sí, lastimosamente, y no solamente le pasa a ustedes, en las organizaciones dicen incidente informática forense y ahí mismo eso es disco duro, autopsia y hágale. No dice, no, vení, espérate. O sea, ¿dónde está el proceso? ¿Dónde está el procedimiento? Te quedaste 8 días buscando imágenes, archivos y no tenés claro para dónde pegar, no sabes si eso es relevante o no. Y después de todo eso, ¿cuál es la acción de mejora? O sea, hay que activar más logs en los sistemas o no hay que activar o simplemente seguís trabajando a ver si de pronto algún día conseguís alguna evidencia. Sí, cuando uno mira este tipo de ciclos, uno dice, ve, qué interesante, qué bueno que nos toca mejorar un poquito más. Muchas gracias por ese aporte. No sé si los otros compañeros tengan alguna pregunta o algo. Ok, perfecto, Gina. Sí, por eso quería mirar la actividad, si lo había puesto que buscaran evidencia que demostrara algún otro delito. Fue más por eso, fue más por eso. Pero sí, ahí hay otro delito pues muy claro que es el tema de pornografía infantil. De hecho fue adrede que en el caso de estudio lo puse. Pero no te preocupes por eso hacía la pregunta. Bueno, compañeros, si no tienen más preguntas, damos por terminado este encuentro. Para los compañeros que llegaron un poquitín, la próxima semana tenemos un encuentro corto. Miramos si les puedo montar el demo con respecto a otro análisis forense o de otro caso. Aunque realmente todos se manejan de la misma manera, intentaré buscar otro tipo de herramienta a ver si de pronto lo alcanzo a montar y se los ilustro, no hay problema con eso.
Espero esta semana entonces retroalimentarles con la tercera actividad para que ya tengamos todo el proceso y ciclo de notas listicos. Muchas gracias compañeros y compañeras. Entonces voy a detener ya la grabación y damos por terminado este encuentro.